Te invito a que te suscribas a mi canal y en caso de que ya lo estés, que active las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Solo debes darle clic a la campanita que aparece al lado de suscrito y listo. Por tu atención, muchas gracias. Los monjes del subterráneo. En todo México las historias de monjes fantasmas son típicas. Es decir, en cualquier parte de nuestro hermoso país existe algún relato de terror donde se involucran hombres religiosos, lo cual es algo difícil de asimilar, porque se entiende que están cerca de Dios, y al morir deberían descansar en paz, pero algunos no lo hacen. El mejor ejemplo de lo anterior es la siguiente leyenda, la cual tiene su origen en el mes de julio del siglo XIX. La noticia de que el austero convento de San Pedro de Alcántara sería derribado indignó a muchas personas que acudían a misa al templo de San Diego que estaba a un lado. ¡Eso es una blasfemia!, decían las personas. A pesar del rechazo de la gente y de las súplicas de los frailes, no pudieron conmover a Encarnación Serrano, ex jefe político de la administración pública, que había comprado el terreno para construir sobre este un hotel. El convento se extendía hasta el pasaje de los Arcos. Las obras de demolición del inmueble comenzaron, y con esto, una extraña serie de sucesos que la gente señaló como castigo divino. 6 personas fallecieron cuando la cúpula cayó sobre ellos, y esto sería tan solo el principio, pues una vez construido el hotel, de forma sobrenatural, sus huéspedes se enfermaban, e incluso algunos morían. La gente comenzó a hablar entonces de una supuesta maldición, y nadie quiso hospedarse más en este lugar. El hotel estaba en quiebra y su propietario decidió venderlo. Ante la mala fama que tenía este lugar, corrió con la misma suerte que el convento de San Pedro. Fue demolido y sobre este terreno iniciaron las obras de construcción del Teatro Juárez, por órdenes del entonces gobernador, don Florencio Antillón, en 1872. No existe algún reporte de accidentes o muertes trágicas durante su edificación, pero sí sobre la presencia de fantasmas. Durante la madrugada, entre las 2 y 3, aparecen por el costado derecho del teatro 2 monjes que recorren las escaleras con dirección a la llamada calle subterránea y se desvanecen por la parte posterior del Hotel San Diego. Mucha gente los ha visto y siguen apareciendo, atemorizando a quienes los ven. La dama enlutada de Celaya, Guanajuato. En Celaya, Guanajuato, a principios del siglo XX, la gente que caminaba de madrugada por las calles veía pasar un carruaje lujoso tirado por 2 caballos negros. En él viajaba una mujer vestida de negro. Se le veía llegar al templo de San Francisco e ingresaba a este atravesando sus puertas de madera. Después de permanecer en él varios minutos, al menos media hora, salía de la misma forma por la calle de Guadalupe con dirección a la calle Camargo y Santa Rita. Los que se atrevían a seguirla aseguraban que el carruaje se detenía cerca del Pozo Artesiano. Ahí la dama enlutada desaparecía con toda y carreta. Esto se repitió en varias ocasiones, y las personas comenzaron a especular de quién se trataba. Algunos se atrevían a afirmar que era la Llorona, aunque es bien sabido que el espectro de esta mujer no se traslada en carreta, sino que se le ve flotando a la orilla de los ríos. Se especuló también que era Victoria, la cual asesinó a su marido al ser descubierta por él con su amante. Ella, a pesar de lograr ocultar su crimen, no aguantó el remordimiento que esto le provocó y terminó por suicidarse. Por tal motivo se le veía ingresar al templo, pues debía buscar el perdón de Dios. Nadie sabe con certeza quién fue en vida la dama de negro. Lo interesante es que muchas personas vieron este carruaje hace cientos de años, y a partir del siglo XX, nadie más lo volvió a ver. El Callejón del Beso, Guanajuato. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por su galán, don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubierta por su padre, sobrevinieron el encierro.
La amenaza de enviarla a un convento, y lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una misiva a don Luis con la infausta nueva. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de todas hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomando a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograban entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución a su problema. Investigó sobre quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso cuando al fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la vida misma por impedir que su amo entrara a la habitación de la chica. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. Debido a esta historia, a este lugar se le conoce como el Callejón del Beso. El degollado de la noria. Hablar del degollado de la noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con el objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía la noria, pues ella no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma, y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a morir, y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche, el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que muriera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres quienes comentaban lo sucedido en la noche. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer al escuchar esto se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tardaba en morirse. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana.
en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante de no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba detrás de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil, cayó al piso. El joven creyó que la mujer había muerto y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. La tía le dijo que no podía ser otra cosa que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volvería a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a su vecino para que fueran a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a morir en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras él. La fiesta en el infierno. Leyenda guanajuatense. Su protagonista fue el maestro de música Miguel Ruiz, quien tocaba y dirigía un grupo que se rentaba para amenizar fiestas o cantar las mañanitas a quien lo solicitara. En una ocasión que dieron serenata a una guapa muchacha, al terminar, fueron abordados por un hombre vestido elegantemente, quien les solicitó sus servicios para tocar en una fiesta por la noche. Miguel y sus hombres aceptaron con gusto. Acordaron verse en este lugar a las 11 de la noche. El cliente les pidió como requisito que todos fueran vestidos de negro. Esto no representó ningún problema para Miguel y sus músicos, quienes llegaron a las 10:30 a su cita.
Esperaron ahí unos minutos, y sin saber de dónde salió, apareció de improviso el hombre trajeado que los había contratado para llevarlos a la fiesta. Caminaron algunos metros y llegaron a una calle llamada de las Ánimas. Se detuvieron enfrente de una mansión muy elegante. Nunca la habían visto, pero les pareció algo extraña, además de estar mal iluminada. Ingresaron y vieron que tenía habitaciones grandes, pero muy oscuras que no podían ver lo que había ahí. Les dijeron que los invitados estaban por llegar, que mientras tocaban un vals, y así lo hicieron. Los minutos pasaron y poco a poco fueron llegando los invitados que se incorporaban al baile. Miguel y sus músicos se dieron cuenta que esta fiesta era inusual, pues los que bailaban no se les veía estar divirtiéndose. Además, hubo algo que les llamó la atención y al mismo tiempo les llenó de miedo. Notaron que quienes bailaban no pisaban el piso. Además, tenían patas de cabra. Los músicos comenzaron a sentir mucho miedo, y mientras veían con terror este macabro espectáculo, se acercó a ellos una de las mujeres que bailaba. En cuanto se paró enfrente de ellos, la reconocieron. Se trataba de Juanita, la hermana difunta de uno de los músicos. ¿Y ustedes qué hacen aquí?, les preguntó preocupada. ¡Váyanse! Este es el infierno. ¡Váyanse! Miguel Ruiz y sus músicos salieron corriendo. No les importó dejar sus instrumentos con tal de salvar sus almas.